Hola amigos, hoy vamos a ver en este video cómo propagar euforbias. Vamos a utilizar euforbias trigona verde, euforbia trigona roja y variegata. Es importante utilizar guantes de protección y un objeto filoso. En este caso vamos a usar un cúter. No utilizo las tijeras porque puede salpicar hacia los ojos, ¿sí? Es mejor un cúter o cuchillo, ¿sí? Los cortes pueden ser en la base del inicio del hijito o a la mitad del esqueje, ¿sí? Vamos a iniciar para que vayan viendo cómo vamos a hacer los cortes. Es importante recalcar el uso de guantes, o si no tienen a la mano, no se vayan a tocar los ojos, o la resina también, si llegan a tener contacto con ella, limpien inmediatamente. Bien, el corte se empieza a hacer suave y despacio para que no se realice abruptamente y evitar salpicaduras, ¿sí? Es importante que tomen en cuenta esto, ya que la resina o el látex es bastante irritante para nuestra piel. Miren, pueden ver, ahí se ve cómo sale esta resina. Se puede doblar la plantita y no le va a pasar nada. El corte debe ser con suavidad y firme. Pueden ver cómo está la resina. Ahí ya tenemos dos. Ahora vamos a ver otro ejemplo de trigona, pero en color rojo. Aquí voy a hacer un corte, pero a la mitad del esqueje, del hijuelo. No va a ser al inicio. También enraizan. Y así ya la planta, cuando vaya a crecer la nueva planta, va a estar más grande, más vigorosa, porque ya es de un tallo ya más fuerte. Hay que tener cuidado de no lastimarse las manos. A ver si alcanzan a apreciar cómo suelta bastante resina. Va a ser larga la plantita. Ya cuando se vayan realizando los cortes de las plantas, las podemos dejar a la sombra sin que les dé el sol y sin que se humedezcan. El corte cicatriza solito, no es necesario echarle nada. Ya esta va a ser de un hijuelo de donde inicia la plantita. Esto se hace para que vean las dos formas que se pueden poner. Tiene como espinitas, así que tengan mucho cuidado. Este es una euforbia láctea variegata. Igual el procedimiento es el mismo. Es una planta un poquito más fina, menos común, ¿sí? Al contrario de las otras euforbias que estamos viendo en la parte anterior del video,
esta planta, su crecimiento es bastante lento. Sí, bastante lento. Ya aquí se han hecho cortes anteriores, se cicatriza y sigue creciendo la planta. Bueno, ahora vamos a continuar en cómo se enraiza. Yo utilizo para el enraizamiento de los esquejes de este tipo de plantas lo que se llama Radix 1500. Es un enraizador químico. Viene en presentación en polvo. Lo podemos vaciar en un recipiente para que no tome humedad el resto del producto. Se puede hacer en los cortes cuando están frescos. Puede ser el mismo día, de preferencia, para que las hormonas se vayan introduciendo en el esqueje. Eso se puede hacer también con otro tipo de plantas suculentas. El Radix 1500 se utiliza en esquejes blandos. Es una nueva presentación que hay, que son para cactus y suculentas. Bien, ese es el esqueje del hijuelo, pero ya que lo hicimos a la mitad. Se va a quedar una planta ya más fuerte cuando crezca ese esqueje. Los otros son desde el inicio del tallito. Bien, ya una vez que les colocamos el enraizador, vamos a dejarlas secar o cicatrizar las heriditas por lo menos 4 días a la sombra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando trasplantemos no tomen humedad inmediatamente. Sí. Ahí está el producto que se utilizó para enraizar. Han pasado 4 días. Vamos a continuar con el proceso de siembra. Vamos a utilizar sustrato especial para cactus y suculentas. Pueden ver aquí el esqueje ya está cicatrizado. ¿Sí? Vamos a utilizar también lo que es tepojal para aplicarlo en la parte inferior de la maceta, ya que son plantas que vamos a tener a intemperie y para que tengan un crecimiento óptimo. Se puede abonar una vez al mes o cada 2 meses con humus de lombriz a razón de 1 centímetro en la circunferencia del tallo. El proceso es el mismo, colocamos tepojal en la parte de abajo y nuestro sustrato. ¿Sí? Vamos rellenando las macetitas, hay que dejarlas un poco sueltas para que cuando se rieguen se vayan compactando solitas. Una vez que ya sembramos, vamos a regar nuestra planta después de 3 días y posteriormente cada semana se va a ir regando. En aproximadamente un mes y medio el ejemplar va a tener ya raíz. Ellas las vamos a tener en intemperie, por eso le estamos colocando este tipo de sustrato. Esta Euphorbia láctea es de lento crecimiento, ¿sí? Así que no se desesperen si tienen un esqueje pequeño y no le ven avance. Pueden ir abonándola para darle ayuda a la plantita.
pero son de lento crecimiento. Las otras son más comunes y crecen bien rápido. Toleran bastante sol y agua. Con las blancas sí hay que tener un poquito más de cuidado con el riego y la humedad. Son un poco más delicadas. Pero las otras son muy fáciles de enraizar y de que crezca la planta. No olviden suscribirse al canal, síganos en Instagram para continuar haciendo este tipo de cápsulas informativas acerca de las suculentas y los cactus que tanto nos gustan a todos. Esperemos que sea de su agrado y háganlo en casa, no pasa nada, para que crezcan, tengan más variedad de plantas y las puedan compartir. Bien, aquí ya las tenemos y vamos a regarla después de 3 días. No lo olviden, por favor. Así van a tener un crecimiento garantizado. Saludos, nos vemos pronto.